La historia de las matemáticas. Las matemáticas consisten en resolver problemas. Y son los grandes problemas por resolver los que mantienen con vida a las matemáticas. En el verano del año 1900, el Congreso Internacional de las Matemáticas se celebró aquí, en París, en la Sorbona. Fue un evento bastante caótico, al que no ayudó nada el calor bochornoso de agosto, pero que será recordado como uno de los mejores congresos de todos los tiempos, gracias a una conferencia realizada por el prometedor David Hilbert. Hilbert, un joven matemático alemán, valientemente expuso lo que él creía que eran los 23 problemas matemáticos por resolver más importantes. Lo que él quería era establecer una lista de asuntos pendientes de las matemáticas del siglo XX, y lo hizo con éxito. Estos problemas de Hilbert definirían las matemáticas de la era moderna. De aquellos que intentaron resolver estos problemas de Hilbert, algunos experimentaron un éxito tremendo, mientras que otros sufrieron estrepitosos fracasos. Hacia el infinito y más allá. El primer problema de la lista de Hilbert salió de aquí, Halle, Alemania del Este. El gran matemático George Cantor pasó aquí su vida adulta, y es aquí donde se convirtió en la primera persona en entender de verdad el significado de infinito, y que le dio una dimensión matemática. Sin embargo, la estatua que hay en la plaza del pueblo honra a otra de las celebridades de Halle, el famoso compositor George Händel. Para descubrir más sobre Cantor, tengo que coger un tranvía que me lleva a las afueras. Durante 50 años, Halle formó parte de la comunista Alemania del Este, y a los comunistas les encanta honrar a sus científicos, tanto que han colocado a Cantor en uno de los laterales de un gran cubo que encargaron, pero como eran comunistas, no pusieron el cubo en el centro del pueblo, sino que lo pusieron en las afueras, entre la gente. Cuando por fin encontré la dirección, empecé a temer que tal vez me hubiera confundido. Tengo que decir que este lugar no es el más apropiado para colocar la estatua de un matemático. Perdone. ¿Podría ayudarme? ¿Habla inglés? ¿No? ¿Es eso cierto? ¿Un cubo como ese? ¿Que vaya por allí? Ah, allí está. En realidad es mucho más grande de lo que pensaba. Creí que iba a ser de este tamaño. Ah, aquí está, en el lado oculto del cubo. Y aquí está el hombre, Cantor. De hecho, Cantor es uno de mis héroes más importantes. Creo que si tuviera que elegir algunos teoremas que me gustaría demostrar, creo que un par de los que demostró Cantor estarían en mi lista top 10. Y eso es porque antes que Cantor, nadie había entendido bien el concepto de infinito. Era un tema peliagudo que no parecía llegar a ninguna parte, pero Cantor demostró que la noción de infinito era perfectamente entendible. De hecho, no había solo un infinito, sino muchos infinitos. En primer lugar, Cantor cogió los números 1, 2, 3, 4 y en adelante, y se le ocurrió compararlos con un conjunto más pequeño, como 10, 20, 30, 40... Lo que demostró es que esos dos conjuntos de números infinitos tenían el mismo tamaño porque podemos emparejarlos, el 1 con el 10, el 2 con el 20, el 3 con el 30 y así en adelante. Por lo que ambos infinitos tenían el mismo tamaño. Pero ¿qué pasa con las fracciones? No hay que olvidar que entre dos números enteros cualesquiera hay infinitas fracciones. Así que seguramente el infinito de las fracciones es mayor que el infinito de los números enteros. Bueno, lo que Cantor hizo fue encontrar la forma de emparejar todos los números enteros con el conjunto infinito de fracciones, y así es como lo hizo. Empezó por ordenar todas las fracciones en una cuadrícula infinita. La primera fila contenía los números enteros, las fracciones donde había un 1 en el denominador. En la segunda fila venían las mitades, fracciones con un 2 en el denominador, y así sucesivamente. Todas las fracciones tenían su posición en la cuadrícula.
¿Dónde están los 2/3? En la segunda columna, tercera fila. Ahora imagínense una línea que serpentea en diagonal por todas las fracciones. Si enderezamos esa línea, podemos hacer coincidir cada fracción con uno de los números enteros. Eso significa que el infinito de las fracciones es del mismo tipo que el infinito de los números enteros. Entonces puede que todos los infinitos tengan el mismo tamaño. Pues ahora viene la parte verdaderamente emocionante, porque Cantor ahora estudiaba el conjunto de todos los números decimales infinitos y demostró que tenían un infinito mayor, porque de cualquier forma que se ordenaran los decimales infinitos, Cantor encontraba un astuto argumento para demostrar cómo construir un nuevo número decimal que faltara en la lista. De pronto el concepto de infinito se abría. Hay diferentes infinitos, algunos más grandes que otros. Fue un momento muy emocionante, ya que era como cuando el ser humano empezaba a entender y a contar cosas. Pero ahora las estaba contando de una manera diferente. Estaba contando infinitos. Se había abierto una puerta y ante nosotros surgían unas nuevas matemáticas. Pero eso nunca ayudó mucho a Cantor. Fui al cementerio de Halle, donde está enterrado Cantor, y donde había quedado con el profesor Joe Dowen. Él amablemente iba a hacer las conexiones entre las matemáticas de Cantor y su vida. Él era maníaco depresivo, y una de sus primeras crisis grandes fue en 1884. Pero con el cambio de siglo, las recaídas en esta enfermedad mental se hicieron cada vez más y más frecuentes. Mucha gente ha dado a entender que su enfermedad mental estaba relacionada con la naturaleza tan abstracta de las matemáticas con las que él trabajaba. Bueno, él estaba lidiando con la enfermedad, así que... ¿Pero puede que haya alguna conexión? Hay que decir que cuando empiezas a estudiar el infinito, a mí me satisfacen sus explicaciones, pero a medida que lo va complicando más y más, tengo que decir que me empiezo a poner nervioso. Es como... ¿qué pasa aquí? ¿A dónde quiere llegar? No llegaba muy lejos. Cantor acababa siempre por ingresar aquí, en el sanatorio de la universidad. No existía tratamiento para los maníaco-depresivos o para la paranoia que a menudo acompañaba a sus crisis. Aún así, la clínica era un buen lugar donde estar cómodo y tranquilo y donde Cantor encontraba la fortaleza mental para continuar con sus estudios del infinito. Otros matemáticos estaban molestos por las paradojas que provocaban los trabajos de Cantor. Curiosamente, eso era lo único que a Cantor no le preocupaba. A él nunca le molestaron las paradojas del infinito, como les molestaban a los demás, porque Cantor creía que... Muy bien, hay ciertas cosas que he sido capaz de demostrar y que podemos establecer con una total certeza matemática, y después está el infinito absoluto, que solo reside en Dios. Él puede entenderlo todo. Sigue existiendo esa paradoja final que a nosotros no nos está permitido entender, pero que Dios sí entiende. Pero había un problema que Cantor no podía dejar en manos del Todopoderoso. Un problema con el que estuvo luchando el resto de su vida y que acabó llamándose la hipótesis del continuo. ¿Existe un infinito entre el infinito más pequeño de los números enteros y el infinito más grande de los números decimales? El trabajo de Cantor no gustaba a muchos de sus contemporáneos, pero había un matemático francés que le defendió, argumentando que las nuevas matemáticas de Cantor acerca del infinito eran preciosas, aunque fueran producto de su patología. Afortunadamente, este individuo era el matemático más famoso y respetado de la época. Cuando un político francés le preguntó a Bertrand Russell quién creía que era el personaje más importante que había surgido en Francia, él contestó sin dudar que Poincaré. El político expresó su sorpresa por haber elegido al primer ministro Raymond Poincaré, por encima de Napoleón o Balzac. Russell contestó que no se refería a Raymond Poincaré, sino a su primo, el matemático Henri Poincaré. Henri Poincaré pasó gran parte de su vida en París, la ciudad que amaba a pesar de su clima incierto. En las últimas décadas del siglo XIX, París era el centro mundial de las matemáticas y Poincaré se convirtió en su luz de guía. Álgebra, geometría, análisis, era bueno en todo. Su trabajo desembocó en todo tipo de aplicaciones, desde encontrar tu situación estando bajo tierra a nuevas formas de predecir el tiempo.
Poincaré era muy estricto acerca de su rutina de trabajo. 2 horas de trabajo por la mañana y 2 horas de trabajo al comienzo de la noche. Y era entre esos 2 periodos donde dejaba que su subconsciente trabajase en la solución de problemas. Recuerdo una ocasión cuando tuvo un momento de inspiración totalmente inesperado mientras se estaba subiendo a un autobús. Y ese momento de inspiración enseguida se convirtió en un éxito. En el año 1885, el rey Óscar II de Suecia y Noruega ofreció un premio de 2.500 coronas a cualquiera que pudiera establecer matemáticamente y de una vez por todas si el sistema solar seguiría girando en el sentido de las agujas del reloj o si de pronto podía cambiar de dirección. Si el sistema solar tuviera solo 2 planetas, entonces Newton ya había demostrado que sus órbitas serían estables. Esos 2 cuerpos viajarían alrededor formando una elipse y girando sobre sí mismos, pero si se añadía un tercer cuerpo como la Tierra, la Luna y el Sol, la pregunta de si sus órbitas serían estables o no dejaba sin respuesta al mismísimo Newton. El problema es que ahora había unas 18 variables diferentes, como las coordenadas exactas de cada cuerpo y su velocidad en sus respectivas direcciones, así que la ecuación era muy difícil de resolver. Pero Poincaré hizo un importante progreso para resolverlo. Poincaré simplificó el problema haciendo sucesivas aproximaciones de las órbitas que él creía que no afectarían significativamente al resultado final. Aunque no pudo resolver el problema en su totalidad, sus ideas fueron lo suficientemente sofisticadas para ganar el premio. Desarrolló ese estupendo arsenal de técnicas matemáticas para intentar resolverlo. De hecho, el premio que ganó fue en realidad debido a dichas técnicas, más que por la resolución del problema en sí. Pero cuando el consejero científico del rey, Mittag Leffler, estaba preparando el texto de Poincaré para su publicación, uno de los editores encontró un problema. Poincaré descubrió que había cometido un error. Contrariamente a lo que había pensado inicialmente, incluso un pequeño cambio en las condiciones iniciales podía acabar produciendo órbitas muy diferentes. Sus simplificaciones no solo no funcionaban, sino que el resultado era incluso más importante. Las órbitas que Poincaré había descubierto indirectamente condujeron a lo que hoy conocemos como la teoría del caos. Entendiendo las reglas matemáticas del caos, podemos explicar cómo las alas de una mariposa pueden producir pequeños cambios en la atmósfera que pueden acabar provocando un tornado o un huracán en el otro lado del mundo. Así que el gran tema del caos del siglo XX surgió de un error que Poincaré vio en el último momento. Sí, el ensayo había sido publicado en su forma original y estaba listo para salir. De hecho, Mittag Leffler había enviado copias a varias personas y se quedó petrificado cuando Poincaré le escribió y le dijo: «Páralo todo». Oh, Dios mío, es la peor pesadilla de un matemático. Sin duda, fue como: «Paren, paren». Sí, interrumpan la impresión. El haber confesado su error hizo que la reputación de Poincaré mejorara. Continuó produciendo una amplia gama de trabajos originales durante toda su vida. Y no solo hizo cosas dirigidas a los especialistas, sino que también escribió libros populares donde ensalzaba la importancia de las matemáticas. Veamos esto. Aquí hay una sección sobre el futuro de las matemáticas, que empieza así. Si queremos ver el futuro de las matemáticas, el recorrido que debemos hacer es estudiar la historia y la situación actual de esta ciencia. Así que creo que Poincaré habría aprobado el viaje que estoy realizando para descubrir la historia de las matemáticas. Sin duda habría aprobado mi siguiente destino, porque para descubrir lo que probablemente fue la contribución más importante de Poincaré a las matemáticas modernas, tengo que ir a buscar un puente. De hecho, son 7 puentes, los 7 puentes de Königsberg. Hoy en día la ciudad es conocida como Kaliningrado, una pequeña ciudad rusa abierta al mar Báltico y encajonada entre Polonia y Lituania. Sin embargo, hasta 1945, cuando fue cedida a la Unión Soviética, fue la gran ciudad prusa de Königsberg. Desgraciadamente, gran parte de la antigua ciudad ha sido demolida y no queda señal alguna de 2 de los 7 puentes originales, y varios de ellos han cambiado tanto que resultan irreconocibles. Este es uno de los puentes originales. Puede parecer un lugar un tanto extraño para empezar una historia sobre las matemáticas, pero quédense conmigo. Todo empezó con un acertijo del siglo XVIII. ¿Hay una ruta que cruce todos y cada uno de estos 7 puentes pasando por ellos solo una vez?
Encontrar la solución es mucho más difícil de lo que parece. Finalmente fue resuelto por el gran matemático Leonhard Euler, quien en 1735 demostró que no era posible. No podía haber una ruta que no pasara al menos por uno de los puentes 2 veces. Resolvió el problema dando un salto conceptual. Se dio cuenta de que realmente no importaba la distancia que había entre estos puentes. Lo que realmente importaba era cómo estos puentes estaban conectados. Este es un problema de una nueva geometría de posición. Un problema de topología. Muchos de nosotros utilizamos la topología todos los días. Prácticamente todos los planos de metro del mundo están diseñados siguiendo los principios topológicos. No importa a qué distancia están unas estaciones de otras, sino cómo están conectadas. En Kaliningrado no hay metro, pero sí lo hay en la ciudad rusa más cercana, San Petersburgo. La topología de este mapa es bastante sencilla, pero tengo un problema con el ruso. ¿Me puede decir dónde...? ¿Qué problema tiene? Me gustaría saber qué estación era esta. Lo estaba leyendo al revés. Aunque la topología tiene su origen en los puentes de Königsberg, estaba en manos de Poincaré que el tema evolucionara hasta una nueva y poderosa manera de apreciar las formas. Algunas personas se refieren a la topología como la geometría doblada, porque en la topología, 2 formas son iguales si puedes que una se parezca a la otra doblándola o modificándola, pero sin cortarla. Por ejemplo, si yo cojo una pelota de fútbol o de rugby, topológicamente son iguales, porque una puede convertirse en la otra. De modo parecido, un rosco de pan y una taza de té son iguales, porque puede transfigurarse la una en la otra. Incluso formas más complejas se pueden transformar y simplificar desde el punto de vista topológico. Pero no hay manera de seguir deformando el rosco hasta convertirlo en una pelota. El agujero que tiene en el medio hace que estas 2 formas sean topológicamente diferentes. Poincaré conocía todas las superficies topológicamente bidimensionales posibles, pero en 1904 descubrió un nuevo problema topológico que no podía resolver. Imaginemos un universo plano de 2 dimensiones. Poincaré descubrió todas las formas posibles que pudiera tener ese universo. Podría ser un círculo, un rosco con un agujero, 2 agujeros o más agujeros, pero vivimos en un universo tridimensional. Así que, ¿cuáles podrían ser las formas posibles de ese universo? Ese problema se conoce como la conjetura de Poincaré. Fue por fin resuelto en el año 2008, aquí en San Petersburgo, gracias a un matemático ruso llamado Grisha Perelman. Su demostración es muy difícil de entender, incluso para un matemático. Perelman resolvió el problema vinculándolo a un área de las matemáticas completamente diferente. Para entender las formas, observó la dinámica del modo en que las cosas fluyen sobre dichas formas. El resultado fue una descripción de todas las maneras posibles en que un espacio tridimensional podía extenderse hasta dimensiones mayores. Me preguntaba si él mismo podría ayudarnos a desentrañar esta demostración tan intrincada, pero me han dicho que encontrar a Perelman es casi tan difícil como entender la solución. El estereotipo clásico de un matemático es un científico loco y excéntrico, pero creo que eso es un poco injusto. La mayoría de mis colegas son perfectamente normales. Bueno, lo bastante. Pero cuando se trata de Perelman no hay duda de que tiene un carácter bastante extraño. Ha recibido premios y ofertas de cátedras en distinguidas universidades occidentales, pero las ha rechazado todas. Parece ser que recientemente ha abandonado las matemáticas por completo y se ha retirado a vivir casi como un ermitaño en esta modesta casa del Estado en compañía de su madre. No quiere hablar con los medios de comunicación, pero pensé que quizá quisiera hablar conmigo de matemático a matemático. Me equivoqué. Bueno, es interesante. Creo que ha desconectado el timbre. Probablemente demasiados periodistas han estado llamando a su timbre. He llamado al de un vecino y sí funcionaba, pero el suyo no. De alguna manera creo que son sus trabajos, sus matemáticas, las que hablan por sí mismas. No necesito conocer al matemático. Y en esta era del gran hermano y el gran dinero, creo que es muy noble que él disfrute demostrando teoremas y renunciando a los premios. Sin duda, cualquier matemático lo habría celebrado. Pero por resolver cualquiera de sus 23 problemas, David Hilbert no ofreció ningún premio o recompensa más allá de la admiración de otros matemáticos. Cuando planteó los problemas en París en el año 1900, el propio Hilbert era ya una estrella de las matemáticas,
pero fue en Göttingen, en Alemania del Norte, donde de verdad brilló. Con diferencia fue el matemático más carismático de su época. Es evidente que todo aquel que le conocía pensaba que era completamente maravilloso. Estudió la teoría de números y conectó toda la información. Un año después lo dejó por completo y revolucionó la teoría de las ecuaciones integrales. Siempre estaba cambiando y siempre estaba haciendo algo nuevo. No creo que haya nadie tan flexible y variado en sus estudios como era Hilbert. Todavía hoy en día se habla de su trabajo, y su nombre está unido a muchos términos matemáticos. Los matemáticos siguen utilizando el espacio Hilbert, la clasificación Hilbert, la desigualdad de Hilbert y varios teoremas más de Hilbert. Pero fueron sus primeros trabajos con ecuaciones lo que le hizo destacar como un matemático que tenía una nueva forma de pensar. Hilbert demostró que aunque hay un número infinito de ecuaciones, hay formas de dividirlas de manera que estén constituidas como un conjunto finito, como si fueran un edificio hecho con bloques. El elemento más llamativo de la demostración de Hilbert fue que no pudo construir ese conjunto finito, solo demostró que sí era posible que existiera. Alguien criticó que eso era teología y no matemáticas. Pero en realidad pasaron por alto que lo que Hilbert estaba haciendo era crear un nuevo estilo de matemáticas, una visión más abstracta. Se puede demostrar que algo existe, aunque no puedas construirlo explícitamente. Es como decir, sé que tiene que haber una forma de ir de Göttingen a San Petersburgo, pero no sé decirte cómo se puede llegar hasta allí. Del mismo modo que desafiaba la ortodoxia matemática, a Hilbert le encantaba derribar los antiguos conceptos jerárquicos que existían acerca del universo en la Alemania de la época. Otros profesores se escandalizaban por ver a Hilbert yendo en bicicleta y bebiendo con sus alumnos. Le gustaba mucho la fiesta. ¿Sí? Sí. ¿Era un juerguista? Así me gustan los matemáticos. Sí. Le encantaba bailar con mujeres jóvenes. Le encantaba ligar. ¿En serio? Los matemáticos que conozco no es que sean muy ligones. Aún así, combinaba ese estilo de vida con un compromiso absoluto con las matemáticas. Hilbert era alguien que pensaba que cualquiera que tuviera talento para las matemáticas, un pingüino, una mujer o un hombre, negro, blanco o amarillo, no importaba. Debía dedicarse a las matemáticas y ser admirado. Las matemáticas hablan por sí solas. No importa si eres Un pingüino. Si puedes demostrar la hipótesis de Riemann, no nos importa lo que seas. Para él, las matemáticas eran un lenguaje universal. Sí. Hilbert creía que este lenguaje era lo suficientemente poderoso como para desentrañar todas las verdades de las matemáticas. Una creencia que expuso en una entrevista de radio que dio sobre el futuro de las matemáticas el 8 de septiembre de 1930. En esa entrevista no tuvo ninguna duda en decir que los 23 problemas se resolverían pronto y que las matemáticas ocuparían un lugar indiscutible entre los fundamentos de la lógica. Él declaró que no existían problemas irresolubles, una creencia que mantenían los matemáticos desde los tiempos de la antigua Grecia. Acabó con un llamamiento. Debemos saber y sabremos. Desafortunadamente para él, el día anterior en una conferencia científica que no fue considerada lo suficientemente importante para los medios de comunicación, otro matemático hizo añicos el sueño de Hilbert y sembró de incertidumbre el corazón de las matemáticas. El hombre responsable de destrozar la creencia de Hilbert fue el matemático austríaco Kurt Gödel. Y todo empezó aquí, en Viena, donde incluso sus admiradores, que eran unos cuantos, admitían que Kurt Gödel era un poco raro. De niño era brillante, enfermizo y muy extraño. No podía parar de hacer preguntas, tanto que su familia le llamaba Herr Warum, el señor ¿por qué? Gödel vivió en Viena durante las décadas de los años 20 y 30, entre la caída del Imperio Austrohúngaro y su anexión por parte de los nazis. Fue una época extraña, caótica y emocionante para vivir en la ciudad. Gödel estudió matemáticas en la Universidad de Viena.
pero pasó la mayor parte del tiempo en los cafés, donde entre partidas de backgammon y billar tenía lugar la auténtica efervescencia intelectual del momento, protagonizada por un grupo muy influyente de filósofos y científicos llamado el Círculo de Viena. En sus discusiones, Kurt Gödel proclamaba una idea que revolucionó las matemáticas. Se puso a sí mismo un examen de matemáticas muy difícil. Quería resolver el segundo problema de Hilbert y encontrar una base lógica para todas las matemáticas, pero lo que descubrió le sorprendió incluso a él. Todos los esfuerzos que dedicó a la lógica de las matemáticas no solo no pudieron proporcionar la garantía que Hilbert buscaba, sino que demostraron lo contrario. Ahí está, se llama el teorema de la incompletitud. Gödel demostró que en cualquier sistema lógico de las matemáticas habrá afirmaciones sobre números que serán ciertas, pero que no se pueden demostrar. Él empieza con una declaración. Esta afirmación no se puede demostrar. Esto todavía no es una afirmación matemática, pero utilizando un inteligente código basado en los números primos, Gödel pudo cambiar esa declaración hasta convertirla en una auténtica afirmación aritmética. Ahora bien, esas afirmaciones o son verdaderas o falsas. Agárrense a sus lógicos asientos mientras exploramos las posibilidades. Si la afirmación es falsa, significa que dicha afirmación se puede demostrar, y por lo tanto, la afirmación sería cierta, y eso es una contradicción. Por lo que tendríamos que deducir que la afirmación debe ser cierta. En otras palabras, aquí tenemos una afirmación matemática que es cierta, pero que no se puede demostrar. La demostración de Gödel provocó una crisis en las matemáticas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estuvieras trabajando en la conjetura de Goldbach o en la hipótesis de Riemann y éstas resultaran ser ciertas pero no demostrables? Esto también provocó una crisis en Gödel. En el otoño de 1934 sufrió la primera de una serie de crisis nerviosas y tuvo que ser internado en un sanatorio. Se salvó gracias al amor de una buena mujer. Adele Limbersky era una bailarina de un local nocturno. Ella mantuvo a Gödel con vida. Un día ella y Gödel estaban caminando por estas escaleras y fueron atacados por unos matones nazis. Gödel no era judío, pero muchos de sus amigos en el Círculo de Viena sí lo eran. Adele acudió en su ayuda, pero eso solo fue un respiro fugaz para Gödel y sus matemáticas. Las matemáticas estaban a punto de morir en toda Austria y Alemania. En el nuevo imperio alemán de finales de los años 30, las universidades no estaban decoradas con festivos globos de colores, sino con esvásticas. Los nazis aprobaron una ley que permitía el despido de cualquier funcionario del Estado que no fuera ario. En Alemania, por aquel entonces y hoy en día también, los académicos eran funcionarios. Los matemáticos sufrieron más que la mayoría. En Alemania, unos 144 matemáticos perdieron su empleo. 14 de ellos se suicidaron o murieron en campos de concentración. Pero un brillante matemático consiguió mantenerse. David Hilbert consiguió ingeniárselas para ayudar a huir a algunos de sus alumnos más brillantes y durante un tiempo criticó el despido de sus colegas judíos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que él también tuviera que guardar silencio. No está muy claro por qué él mismo no escapó o no protestó un poco más. Hacia el final de su vida cayó enfermo, así que puede que no tuviera el empuje necesario. Todo su entorno de matemáticos y científicos estaba huyendo del régimen nazi, hasta que solo quedó Hilbert como testigo de la destrucción de uno de los mejores centros matemáticos de todos los tiempos. David Hilbert murió en 1943. Solo 10 personas acudieron al funeral de uno de los matemáticos más famosos de su época. El dominio de Europa, el centro matemático durante más de 500 años, había terminado. Había llegado el momento de pasar la batuta matemática al nuevo mundo. Había llegado el momento para este lugar. En 1930 se creó en Princeton el Instituto para los Estudios Avanzados. La idea era reproducir en la Nueva Jersey rural la atmósfera académica de las universidades europeas. Pero para hacer eso era necesario atraer a los mejores, y no era necesario buscar muy lejos. Muchos de los matemáticos más brillantes estaban huyendo de los nazis y llegando a Estados Unidos. Personas como Hermann Weyl, cuyas investigaciones tuvieron una gran importancia para la física teórica, y John von Neumann,
que desarrolló la teoría de juegos y fue uno de los pioneros en la ciencia informática. El instituto se convirtió rápidamente en el lugar perfecto para crear otro Göttingen entre los bosques. Un matemático en concreto hizo que el lugar fuera como su propia casa. Cada mañana Kurt Gödel se vestía con un traje de lino blanco y un sombrero fedora. Caminaba desde su casa por toda la calle Mercer hasta el instituto y de camino se paraba aquí, en el número 112, para recoger a su mejor amigo, otro exiliado europeo, Albert Einstein. Pero ni siquiera el relajado ambiente de Princeton pudo ayudar a Gödel a escapar de sus demonios. Einstein siempre estaba riéndose. Describía a Princeton como una evasión al paraíso. Pero Gödel, mucho más joven que él, se fue transformando poco a poco en alguien solemne y pesimista. Lentamente su pesimismo se convirtió en paranoia y pasaba cada vez menos tiempo con sus compañeros matemáticos de Princeton. En su lugar prefería venir aquí, a la playa, estar cerca del océano, caminar solo y pensar en los trabajos del gran matemático alemán Leibniz. Pero Gödel se estaba hundiendo en su propio mundo interior. Paradójicamente, su influencia en las matemáticas americanas iba siendo cada vez más y más fuerte, y un joven matemático de la costa de Nueva Jersey aceptó encantado algunos de los retos que propuso. En los Estados Unidos de la década de los 50, a la mayoría de los jóvenes no les interesaban las matemáticas. Casi todos llevaban un estilo de vida más hedonista y relajado en ese paraíso bañado de helado y donuts. Pero había un adolescente que no comulgaba con los anhelos de los adolescentes norteamericanos corrientes. En su lugar, eligió sumergirse en algunos de los problemas matemáticos más importantes. Desde una edad muy temprana, Paul Cohen ganaba concursos y premios matemáticos. Pero al principio le costó un poco encontrar un campo de las matemáticas donde realmente pudiera dejar huella. Hasta que leyó La hipótesis del continuo de Cantor. Como descubrí en Jala, ese era uno de los problemas que Cantor no pudo resolver. La cuestión era si existía o no una serie de números infinitos más grande que la serie de números enteros, pero más pequeña que la serie de todos los decimales. Parece una pregunta muy sencilla, pero desde que Hilbert planteó el primer problema en el año 1900, todos los intentos por resolverlo habían fracasado. Con la arrogancia de un joven de 22 años, Paul Cohen decidió que él podía resolverlo. Cohen regresó un año más tarde con el extraordinario descubrimiento de que ambas respuestas podían ser ciertas. Había unas matemáticas donde se podía asumir que la hipótesis del continuo era cierta. No había una serie entre los números enteros y los decimales infinitos. Pero había unas matemáticas igualmente consistentes donde la hipótesis del continuo podía ser asumida como falsa. En estas operaciones sí existía una serie entre los números enteros y los decimales infinitos. Era una solución increíblemente atrevida. La demostración de Cohen parecía cierta, pero su método era tan novedoso que nadie estaba del todo seguro. Solo había una persona en cuya opinión todos confiaban. Había mucho escepticismo y tuvo que venir y presentarlo aquí, justo aquí, ante Gödel. La cosa cambió solo cuando Gödel dio su aprobación, que por cierto fue de una manera bastante inusual, ya que le pidió que le entregara los papeles. Él se los devolvió el lunes en el casillero con una anotación que decía: sí, es correcto. Eso lo cambió todo. Hoy en día los matemáticos han asumido la afirmación que dice que el resultado depende de la hipótesis del continuo. Hemos construido dos mundos matemáticos diferentes. Uno en donde la respuesta es sí y otro donde es no. Paul Cohen ha triunfado en el universo matemático. Le ha dado fama, riqueza y premios en abundancia. Tras su prematuro éxito en los años 60, no ha publicado muchas cosas, pero lo que hizo fue dinamita pura. No me puedo imaginar a nadie mejor de quien aprender. Él estaba deseando saber y enseñarte cualquier cosa que supiera o incluso cosas que no supiera. Con la confianza que consiguió al resolver el primer problema de Hilbert a mediados de los años 60, Cohen se dispuso a resolver el problema de Hilbert más importante de todos, el octavo problema, la hipótesis de Riemann. Cuando murió en California en el año 2007, 40 años más tarde, seguía intentándolo. Pero como había sucedido con muchos matemáticos famosos antes que él, también fue derrotado por Riemann.
Sin embargo, su planteamiento ha inspirado a otros para hacer progresos hacia una demostración, incluyendo a uno de sus alumnos más famosos, Peter Sarnak. Ese hombre me encantaba. Fue mi inspiración. Y estoy muy contento de haber trabajado con él. Me puso en el buen camino. Paul Cohen es un buen ejemplo del éxito del sueño americano. Era la segunda generación de inmigrantes judíos y se convirtió en un catedrático norteamericano de primera fila. Pero yo no diría que sus matemáticas fueran un producto exclusivamente americano. Cohen estaba tan obsesionado con ese problema que lo hubiera solucionado fuese cual fuese su entorno. Paul Cohen lo tuvo todo relativamente fácil. Pero hubo otro gran matemático norteamericano de la década de los 60 que tuvo que luchar mucho más para provocar un impacto. Ni más ni menos porque era mujer. En la historia de las matemáticas, casi todos los buenos matemáticos han sido hombres. Pero ha habido algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, a la rusa Sofía Kovalevskaya, que en 1899 en Estocolmo llegó a ser la primera catedrática de matemáticas y ganó un galardón francés en matemáticas muy prestigioso. Y después, Emmy Noether, un algebrista con talento que huyó a Estados Unidos escapando de los nazis, pero que murió antes de descubrir todo su potencial. Y luego estaba la mujer por la que estoy cruzando los Estados Unidos, Julia Robinson, la primera mujer en ser elegida presidente de la Sociedad Norteamericana de Matemáticas. Nació en San Luis en 1919, pero su madre murió cuando ella tenía 2 años. Ella y su hermana Constance se fueron a vivir con su abuela a una pequeña población del desierto, cerca de Phoenix, Arizona. Julia Robinson creció por aquí. Tengo una foto que nos muestra su casa en los años 30 y no hay casi nada alrededor, más que las montañas que parecen iguales a esas que hay ahí, así que creo que debió de vivir por esta zona. Julia creció siendo una niña tímida y enfermiza, que cuando tuvo 7 años pasó un año en la cama debido a la escarlatina. Su mala salud persistió durante toda su infancia e incluso le advirtieron de que no pasaría de los 40 años. Pero desde el principio tuvo una habilidad innata para las matemáticas. Pasaba el tiempo bajo la sombra de los cactus de Arizona, jugando a interminables juegos de cuentas con pequeñas piedras. Esa temprana búsqueda de patrones le provocó un interés y un amor por los números que le duraría el resto de su vida. Pero a pesar de mostrar desde su infancia un gran talento, tuvo que luchar constantemente en el colegio y en la universidad simplemente para que le dejaran estudiar matemáticas. Cuando era adolescente, era la única chica en la clase de matemáticas y tuvo muy poco apoyo. Así que la joven Julia tuvo que buscar estímulos intelectuales en otra parte. A Julia le encantaba escuchar un programa de radio que se llamaba El Explorador de la Universidad, y el capítulo 53 trataba sobre las matemáticas. El presentador describía cómo había descubierto que, a pesar de su lenguaje esotérico y su misteriosa naturaleza, los matemáticos eran las criaturas más interesantes e inspiradoras. Por primera vez, Julia descubrió que había matemáticos, no solo profesores de matemáticas, que existía un mundo de las matemáticas por ahí y que ella quería formar parte de él. La puerta hacia ese mundo se abriría aquí, en la Universidad de California, en Berkeley, cerca de San Francisco. Ella estaba completamente obsesionada con que quería ir a Berkeley. Bueno, a Berkeley no, a cualquier lugar donde hubiera matemáticos. En Berkeley, desde luego, había matemáticos, incluido un teórico de los números llamado Raphael Robinson. En sus frecuentes paseos alrededor del campus, descubrieron que compartían algo más que su pasión por las matemáticas. Se casaron en 1952. Julia se doctoró y se dispuso a realizar lo que sería el trabajo de su vida, el 10º problema de Hilbert. Pensaba en ello todo el tiempo. Me decía que no quería morirse sin conocer la respuesta, y se convirtió en toda una obsesión. La obsesión de Julia la han compartido muchos matemáticos desde que Hilbert planteó el problema por primera vez en el año 1900. El 10º problema preguntaba si existía algún método universal que pudiera decir si cualquier ecuación tenía una solución con números enteros o no. Nadie había sido capaz de resolverlo. De hecho, el pensamiento general era que semejante método universal no era posible.
¿Cómo demonios se podía demostrar que por muy ingenioso que fueras, nunca ibas a descubrir ese método? Con la ayuda de sus colegas, Julia desarrolló lo que se conoce como la hipótesis de Robinson. En ella se argumentaba que para demostrar que ese método no existía, lo único que había que hacer era preparar una ecuación cuya solución fuese una serie concreta de números. Esa serie de números tenía que ir creciendo exponencialmente, como en potencias de 2, y de alguna manera tener cabida en las ecuaciones que eran el meollo del problema de Hilbert. Aunque lo intentó con toda su alma, Robinson no pudo encontrar esa serie. Para resolver de una vez por todas el 10º problema, hacía falta que entrara en juego una inspiración fresca, y esta estaba a 8.000 kilómetros de distancia, en San Petersburgo, en Rusia. Desde que el gran Leonhard Euler se estableció aquí en el siglo XVIII, la ciudad ha sido famosa por sus matemáticas y sus matemáticos. Aquí, en el Instituto Stekloy, algunos de los matemáticos más brillantes del mundo han desarrollado sus teoremas y conjeturas. Esta mañana uno de ellos está impartiendo un seminario muy especial. Es difícil de entender, aunque hables ruso, y desgraciadamente yo no lo hablo. Pero hacia la mitad hacemos una pausa para descansar antes de la última hora. En los seminarios hay una especie de norma en donde el primer tercio es para todo el mundo, el segundo tercio es para los expertos y el último tercio es para el propio conferenciante. Y eso es lo que viene ahora. El ponente es Yuri Matyashevich y está explicando su último trabajo, que por supuesto es la hipótesis de Riemann. Cuando en 1965 era un joven y brillante graduado, el tutor de Yuri le sugirió que probara a resolver uno de los problemas de Hilbert, el que había preocupado tanto a Julia Robinson, el 10º. Era el momento cumbre de la Guerra Fría. Puede que Matyashevich tuviera éxito en el nombre de Rusia, donde Julia y sus compañeros matemáticos norteamericanos fracasaron. Al principio no me gustó el enfoque. El planteamiento me parecía un tanto extraño, artificial. Pero tras un tiempo, entendí que era bastante natural. Y después entendí que ella había tenido una idea estupenda e intenté desarrollarla un poco más. Y en enero de 1970 encontró la pieza fundamental de este rompecabezas. Vio cómo reproducir la famosa secuencia numérica Fibonacci utilizando ecuaciones que estaban en el meollo de los problemas de Hilbert. Trabajando sobre los estudios de Julia y sus colegas, resolvió el 10º problema. Solo tenía 22 años. A la primera persona a quien se lo quería decir era a la mujer a la que tanto debía. No me contestaron, así que pensé que se había perdido en el correo, algo bastante habitual en la era soviética. En California, Julia había oído rumores a través de la comunidad matemática de que el problema había sido resuelto y ella misma se puso en contacto con Yuri. Ella le dijo, solo tenía que esperar a que usted creciera para dar con la respuesta, porque ella había empezado a trabajar en 1948. Cuando Yuri era solo un bebé. Y él contestó dándole las gracias y diciéndole que el mérito era igualmente suyo. Conocí a Julia un año más tarde en Bucarest y le sugerí que tras la conferencia, ella y su marido Rafael vinieran a verme aquí, a Leningrado. Juntos, Julia y Yuri trabajaron en varios problemas matemáticos, hasta que poco después, Julia murió en 1985. Solo tenía 55 años. Fue capaz de encontrar nuevos caminos. Muchos matemáticos para resolver problemas solo utilizan métodos conocidos previamente, y ella tenía ideas nuevas. Aunque Julia Robinson demostró que no existía un método universal para resolver todas las ecuaciones de los números enteros, los matemáticos seguían interesados en descubrir métodos para resolver tipos especiales de ecuaciones. Fue en Francia, a principios del siglo XIX, en una de las historias más extraordinarias de la historia de las matemáticas, donde se desarrollaron métodos para entender por qué ciertas ecuaciones se podían resolver y por qué otras no. París, a primera hora de la mañana, 29 de mayo de 1832. Évariste Galois está a punto de luchar por su vida. Es el reinado del absolutista rey Borbón Carlos X.
Y Galois, como muchos jóvenes enfurecidos de París, es un revolucionario republicano. A diferencia del resto de sus camaradas, tiene otra pasión, las matemáticas. Acaba de pasar 4 meses en prisión y tras una misteriosa sucesión de amores no correspondidos, es retado a un duelo. Se había pasado la noche anterior en vela perfeccionando un lenguaje matemático que había desarrollado. Galois creía que las matemáticas no deberían ser el estudio de un número y su forma, sino el estudio de la estructura. Puede que siguiera pensando en sus matemáticas. Solo se disparó un disparo aquella mañana. Galois murió al día siguiente con solo 20 años. Fue una de las mayores pérdidas de las matemáticas. Hasta principios del siglo XX, Galois no fue completamente valorado y sus ideas llevadas a cabo. Galois había descubierto nuevas técnicas para poder saber si ciertas ecuaciones tenían solución o no. La simetría de algunos objetos geométricos parecía ser la llave. Su idea de utilizar la geometría para analizar las ecuaciones sería adoptada en los años 20 por otro matemático parisino, André Weil. Me interesaba mucho, y en lo que al colegio respecta, tenía bastante éxito en todas las ramas. Y así fue. Tras estudiar en Alemania y en Francia, André se instaló en un apartamento de París, que compartía con su hermana más famosa, la escritora Simone Weil. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se vio inmerso en circunstancias muy diferentes. Eludió alistarse huyendo a Finlandia, donde casi fue ejecutado por ser un espía ruso. Cuando regresó a Francia fue encarcelado en Rouen, a la espera de juicio por deserción. En el juicio, el juez le dio a elegir, o 5 años en prisión o servir en una unidad de combate. Eligió alistarse en el ejército francés. Una elección afortunada porque unos meses más tarde, cuando llegaron los alemanes, mataron a todos los reclusos. Weil solo pasó unos meses en prisión, pero ese tiempo fue crucial para sus matemáticas, porque ahí fue trabajando las ideas de Galois y desarrolló por primera vez la geometría algebraica, un nuevo lenguaje para entender las soluciones de las ecuaciones. Galois había demostrado cómo las nuevas estructuras matemáticas podían utilizarse para desvelar los secretos que se escondían en las ecuaciones. El trabajo de Weil le condujo hasta teoremas que se conectaban con la teoría de números, el álgebra, la geometría y la topología. Teoremas que constituyen uno de los grandes logros de las matemáticas modernas. Sin André Weil jamás habríamos oído hablar del hombre más extraño de la historia de las matemáticas, Nicolas Bourbaki. No existen fotografías de Bourbaki, pero sabemos que nació en este café, en el barrio latino en 1934, cuando era un café auténtico, el Café Cupelar, y no el local de comida rápida que es ahora. Y al final de la calle me encuentro con un experto en Bourbaki, David Uban. He de decir que cuando era estudiante me asusté bastante cuando fui a la biblioteca y vi que este tipo, Bourbaki, había escrito tantos libros. Unos 30 o 40 en total, de análisis, geometría, de topología. Todo eran nuevos fundamentos. Prácticamente cualquiera que haya estudiado matemáticas en serio, en cualquier lugar del mundo en la década de los 50, 60 y 70, habrá leído a Nicolas Bourbaki. Y también he oído que solicitó ser miembro de la Sociedad Norteamericana de Matemáticas. En ese momento se le denegó. ¿En serio? Alegando que él no existía. Los americanos tenían razón. Nicolas Bourbaki no existía ni nunca lo ha hecho. De hecho, Bourbaki es el seudónimo que le dieron a un grupo de matemáticos franceses liderado por André Weil, que decidió escribir un informe coherente sobre las matemáticas del siglo XX. La mayoría de las veces, a los matemáticos les gusta firmar los teoremas con su nombre auténtico, pero los objetivos del proyecto del grupo Bourbaki superaban cualquier deseo de gloria personal. Tras la Segunda Guerra Mundial, el testigo de Bourbaki se cedió a la siguiente generación de matemáticos franceses, y su miembro más brillante fue Alexander Grothendieck. Aquí, en el IES de París, el equivalente al Instituto Princeton para los estudios avanzados, Grothendieck celebró sus famosos seminarios en la década de los 50 y los 60. Tenía un carisma increíble y tenía esa asombrosa habilidad de ver a una persona joven y saber de inmediato
qué contribución podía hacer esa persona a la visión tan especial que él tenía de cómo podían ser las matemáticas. Y esa visión le permitía superar algunas ideas muy difíciles. Él decía, supongamos que quieres abrir una avellana. Lo normal es que cojas un cascanueces y la rompas para abrirla. Pues él decía que su enfoque era más como si cogieras la avellana, la pusieras sobre la nieve, la dejaras ahí un par de meses y cuando volvieras a por ella, se abriera sola. Grothendieck es un estructuralista. Lo que a él le interesa es la estructura oculta que subyace bajo todas las matemáticas. Solo cuando llegas a su arquitectura más básica y te centras en términos muy generales, aparecen los patrones matemáticos con total claridad. Grothendieck produjo un nuevo y poderoso lenguaje para apreciar las estructuras de una forma diferente. Fue como si hubiésemos vivido en un mundo en blanco y negro, y de pronto el lenguaje en que vemos el mundo se vuelve de color. Y es un lenguaje que los matemáticos han estado utilizando desde siempre para resolver problemas en la teoría de números, geometría e incluso física fundamental. Pero a finales de la década de los 60, Grothendieck decidió darle la espalda a las matemáticas cuando descubrió la política. Él creía que la amenaza de una guerra nuclear y el asunto del desarme nuclear eran mucho más importantes que las matemáticas. Y que la gente que seguía dedicándose a las matemáticas, en lugar de enfrentarse a esa amenaza nuclear, estaba haciendo mucho daño al mundo. Grothendieck decidió abandonar París y mudarse al sur de Francia, donde se había criado. Estalló una revuelta protagonizada por radicales políticos, y luego tuvo una crisis nerviosa. Se mudó a los Pirineos y se volvió un ermitaño. Hoy en día ha perdido todo el contacto con sus viejos amigos y colegas matemáticos. Sin embargo, su legado y sus logros sitúan a Grothendieck junto a Cantor, Gödel y Hilbert como alguien que ha transformado el panorama matemático. Cambió todo el concepto de una manera fundamental. Ya nunca volveremos atrás. Desde luego es una figura muy importante del siglo XX. He vuelto a Inglaterra pensando en otra persona esencial del siglo XX, la persona que lo empezó todo, David Hilbert. De los 23 problemas que Hilbert planteó a los matemáticos en el año 1900, la gran mayoría han sido resueltos. Sin embargo, hay una gran excepción, la hipótesis Riemann. El octavo problema de la lista de Hilbert sigue siendo el santo grial de las matemáticas. La conferencia de Hilbert inspiró a toda una generación de matemáticos para perseguir sus sueños. Esta mañana, en la ciudad donde crecí, yo mismo espero poder inspirar a otros. Gracias. Mi nombre es Marcus Di Sautoy y soy profesor de matemáticas al final de la calle, en la Universidad de Oxford. De hecho, fue en este colegio, en esta misma clase, donde descubrí mi amor por las matemáticas. Y ese amor por las matemáticas que adquirí aquí en mi instituto me sigue motivando. Me encanta resolver problemas. Hay muchísimos problemas de los que podría hablar, pero he elegido hablarles de mi favorito. Creo que un matemático es un buscador de pautas, y eso es lo que en realidad intentan encontrar los matemáticos. Y cuando las encontramos, intentamos comprenderlas y estructurarlas. Entender la lógica para explicar cómo funciona el mundo que nos rodea, y eso es en realidad el núcleo de la hipótesis Riemann. ¿Hay algún patrón entre estos números que me pueda ayudar a saber cuál va a ser el siguiente número? ¿Cuál va después del 31? ¿Cómo puedo saberlo? Por supuesto, estos números son los números primos, los pilares de las matemáticas. La hipótesis Riemann, una conjetura sobre la distribución de los números primos, va al corazón de nuestro asunto. ¿Por qué demonios hay alguien interesado en los números primos? ¿Por qué al ejército le interesan los números primos? ¿Porque se utilizan para encriptar? Exacto. Estudio esto porque creo que es realmente bonito y elegante, pero de hecho hay mucha gente a la que le interesan estos números por sus funciones prácticas. Lo más extraño es que cuanto más abstractas y complicadas sean las matemáticas, más utilidad parecen tener en el mundo real. Ahora las matemáticas dominan todos los aspectos de nuestra vida.
Cada vez que encendemos la televisión, encendemos un ordenador, pagamos con una tarjeta de crédito. Ahora mismo hay $1 millón para quien pueda resolver la hipótesis Riemann, pero hay más en juego que eso. Cualquiera que demuestre este teorema será recordado para siempre. Estará en ese tablero, junto a todos esos matemáticos. Y eso será porque la hipótesis Riemann es la piedra angular de las matemáticas. Miles de teoremas dependen de que sea verdad. Muy pocos matemáticos creen que no sea cierta. Pero las matemáticas se basan en la demostración, y hasta que no podamos demostrarlo, seguirá existiendo la sombra de la duda. Las matemáticas han ido creciendo a partir de esa pasión para librarse de las dudas. Eso es lo que he aprendido en este viaje a través de la historia de las matemáticas. Matemáticos como Arquímedes, Al-Khwarizmi, Gauss y Grothendieck se sintieron atraídos por entender la manera precisa en que se comportaban los números y el espacio. Matemáticas en acción. Eso es precioso, sí, muy bonito. Utilizando el lenguaje de las matemáticas, nos han contado historias que están tan vivas hoy en día como cuando fueron contadas por primera vez. En el Mediterráneo descubrí los orígenes de la geometría. Los matemáticos y filósofos acudieron en masa a Alejandría animados por su sed de conocimiento y su búsqueda de la grandiosidad. En India conocimos otro descubrimiento sin el cual sería imposible imaginar la vida moderna. Y aquí estamos, en uno de los auténticos lugares santos del mundo de las matemáticas. Aquí arriba hay algunos números, y aquí está el nuevo número, el 0. En Oriente Medio me impresionó la invención del álgebra por parte de Al-Khwarizmi. Desarrolló una forma sistemática para poder analizar problemas en donde la solución pudiera cuadrar, fueran cuales fueran los números que se utilizaran. En la edad dorada de las matemáticas en Europa, en los siglos XVIII y XIX, fui testigo de cómo las matemáticas descubrieron nuevas formas de analizar los cuerpos en movimiento y nuevas geometrías que nos han ayudado a entender la extraña forma del espacio. Pero es con el trabajo de Riemann, con el que al fin tenemos las lentes para poder explorar esos mundos de la mente. Y ahora mi viaje hacia el mundo abstracto de las matemáticas del siglo XX me ha desvelado que las matemáticas es el auténtico lenguaje en el que está escrito el universo, la llave para entender el mundo que nos rodea. Los matemáticos no están motivados por el dinero y las ganancias materiales, ni siquiera por las aplicaciones prácticas que pueda tener su trabajo. Para nosotros, lo que importa es la gloria de poder dar solución a alguno de los grandes problemas sin resolver que han burlado a generaciones previas de matemáticos. Hilbert tenía razón. Son los problemas matemáticos sin resolver lo que se convierte en el tema principal que obsesiona a cada generación de matemáticos. A pesar de todas las cosas que hemos descubierto a lo largo de los últimos 7 milenios, sigue habiendo cosas que no entendemos. Y el lema de Hilbert, debemos saber y sabremos, es lo que motiva a los matemáticos.